Pero hasta mientras sé que te puedo contar todo lo que viví con la sinceridad más grande del mundo, tal cual como fue, y aún así va a ser muy difícil que se asimile esta verdad. Pero lo estás haciendo muy bien y lo va a escuchar quien lo tenga que escuchar. Y lo va a entender quien lo tenga que entender. Sí, eso es cierto. De hecho, es como que para expandir un poco la idea de lo posible. Cuando les pregunté yo, les dije, bueno, ¿y qué tanto puedo hacer con este capital? Eso fue lo que me dijeron al principio, que podía adquirir cuerpos para después de la muerte, podía adquirir lugares de experiencias, de evolución, como que de pronto a mi conciencia le hace falta aprender, qué sé yo, diseño de, no sé, de soles, un ejemplo, ¿no? Porque los soles también son un diseño inteligente, aunque suene difícil de creer. Para la intención de desarrollar mi programa, que era una virtualización de la realidad. Yo quería virtualizar la realidad dentro de ordenadores extraterrestres, ¿me entiendes? Y claro, empezamos a trabajar en esto. Empezamos a recorrer el universo, tanto yo como mis hijos, a depositar lo que recopilábamos en estos ordenadores. La virtualización de este programa me trajo unos problemas con los altos mandos, que fueron los creadores hasta de la raza humana. Bueno, aquí va un tema muy fuerte, que sí tengo que respirarlo un poco, pero fue tanta la ambición que se creó por este programa que se diseñó, que los altos mandos querían tomar el control de este programa y hasta negar mi aporte. Y las cosas se complicaron mucho en ese lugar. Ahí fue cuando tuve mis viajes astrales y mis peleas más fuertes y mis transferencias de conciencia muy fuertes, o sea. Se había logrado hacer con la destinación de estos fondos. Primero fueron las visualizaciones, luego los viajes, y a la final viví unas experiencias que yo las llamé transferencia de conciencia. Esto ya fue lo más avanzado que viví. Aquí fueron donde las relaciones con otros seres se estrecharon más, los lazos se formaron más fuertes, tanto con extraterrestres de este universo como de otros, y hasta seres dimensionales, seres de lo que yo llamaba eran realidades energéticas. Me dijeron que la fecha de la llegada puede ser a más tardar en 2032, pero la fecha que decidieron por unanimidad fue 2027. 2027 fue la fecha que se decidieron para hacer una intervención al planeta, levantar, abrir las órbitas del planeta y permitir que ya estemos dentro del paso de otras civilizaciones, tanto de nuestro universo como de estas realidades que te menciono, que ya podrían acceder a llegar acá. Sí, a comienzos de 2016 me internaron una vez en un psiquiátrico, 15 días. En el 2017 me internaron otra vez en un psiquiátrico, 20 días, y mi papá se preocupó un poco por mi estado en ese entonces, ya que tenía los contactos muy vivos, y bueno, eso es obvio que te distorsionan un poco la realidad y alteran un poco tu entorno. Claro. Él se asustó, no sabía qué hacer muy bien conmigo y decidió meterme en una comunidad terapéutica en la que estuve 6 meses internado. 6 meses, hasta el momento en el que Amin, cuando estuve ahí en la comunidad terapéutica fue cuando llegó Amin, se presentó, me reconoció como el diseñador de ese programa del que te hablé, y empezó a negociar conmigo porque quería el programa, y entendí que era un ser más superior de todos los que había tratado antes y podía tener esa negociación seria con él. Él, después de que terminamos la negociación, recuerdo perfectamente, me dijo, bueno, Malek, ahora mi primer regalo para ti es hacerte salir de este centro. Era un centro horrible.
sea, mis papás tal vez lo hicieron con buena intención, ¿no? Con la intención de ayudar, pero Claro. eso fue un lugar horrible al que estuve y, y él me dijo que ya era hora de que me hagan salir de ahí. Y resulta que al tercer día de la negociación con Amin, las voces empezaron muy clara, la comunicación telepática, y me guiaron perfectamente cómo escaparme de ese lugar. No fueron ni una hora de lo que transcurrió desde que empezó la comunicación y Amin me dijo, ya es hora de que te salgas de acá. Me condujeron al segundo piso de la comunidad, yo ni siquiera conocía bien ese centro, y me indicó cómo salir del lugar. Logré escaparme. Esta noche me habló Amin directamente y me dijo, Malek, te vamos a dejar descansar. Nosotros también tenemos que trabajar en la intervención y en el programa de presentación. El programa de presentación es un programa que se va a dar a conocer a muchos seres del universo, de la creación del juego y de la tecnología que se desarrolló dentro del juego de virtualización de la realidad. Ellos están preparando todo. Y a mí, cuando me dejaron acá, me dijo que iban a cortar la comunicación nuevamente, que querían dejarme descansar de todo este tiempo, porque ellos también son conscientes que cuando uno tiene este tipo de contactos se le desordena un poco la realidad y la mente. O sea, claro, si hay cosas que uno se demora en digerir, si necesitas tiempos pasivos de introspección, de recapacitación para darte cuenta de muchas cosas. Y cortaron la comunicación. Y bueno, como te dije en algún momento, no me interesa que nadie me crea, de hecho no busco aprobación de nadie, pero sí contarle mi historia para dejarla ahí, que salga de mi boca antes de que salga de la boca de los extraterrestres cuando estén aquí. Claro, oye, y te dijeron cómo se van a presentar, con qué figura. Mira, los seres que vienen, Sandra, son seres tan grandes que ni por más que quisieran pudieran entrar a este planeta. Esto es una gotica chiquitica. O sea, los seres de la dimensión de Amin, de la realidad de Amin, ni siquiera podían imaginar en llegar hasta este lugar. Pero con la ayuda del juego, de la virtualización de la realidad que se hizo, ellos también lo exprimieron, estudiaron su tecnología y desarrollaron uniones de la tecnología de ellos con lo que con la información que guardaba todo este juego, y desarrollaron un método en el que, a ver, para explicarte, el método que van a utilizar para venir es, van a crear naves en la realidad 3D que nos encontramos cerca, en un sector cerca a nuestro planeta, y van a crear seres biológicos robóticos muy avanzados. Para que se entienda, digo robóticos, porque un ser biológico también se entiende como una especie de robot, pero ellos van a utilizar tecnología de control para llegar acá. No van a venir directamente, sino que van a enviar las naves que van a construir en unos sectores con robots dentro, que van a ser controlados por ellos desde su dimensión para hacer la intervención. O sea, te va a sonar a película, pero va a ser el evento cósmico más grande de la existencia de toda la realidad, lo que se va a formar aquí, justo cerca a la órbita del planeta Tierra. Porque no es una nave, ni dos, ni tres las que vienen. De hecho, son miles, millones. Cuando vean la cantidad de naves espaciales que están llegando a este sector del universo, o sea, de hecho, sé de fuentes muy confiables, pues para mí, que van a utilizar en el espacio exterior de nuestro sistema solar una tecnología tan fuerte, capaz de acelerar la expansión del espacio en muy poco tiempo para tener el tamaño adecuado para recibir a todas estas naves que van a venir. O sea, esto ya raya lo absurdo para muchos. Pero sí me imagino hacia dónde vamos. Y mira, Malek, también el que llegaras aquí no es ninguna coincidencia, ¿eh?
te digo, yo no hago viajes astrales, ni tengo comunicación telepática como tú lo haces, pero a mí también me llega información. O sea, yo sé cosas que también suenan como una locura. Todavía no he logrado aterrizarlas para compartirlas, pero lo que me dices no, por eso no, o sea, no pienso que estás loco, ¿sabes? No, de hecho yo descarté hace mucho rato la posibilidad de locura, porque también la consideré. Somos personas inteligentes y logramos determinar eso en nosotros. También pensé en eso, o sea, después de todo lo que viví, yo quise saber qué fue eso. Y llegué a pensar, ¿será que en serio mi mente falló? No sé, de pronto me dieron alguna droga, algo que me dañó la mente. Llegué a pensar, dije, ¿y qué tal si todo esto es un programa de control mental de la élite, de los... Llegué a pensar, yo soy palestino, te dije. Llegué a pensar que hasta programas de sionistas, programas de la élite mundial para dañar a las personas, no sé, pensé mucho. Pero eso también va a existir, eso también va a existir. Ese es el gran peligro. Muchas personas van a estar manipuladas mentalmente por la élite y no van a saber qué hacer cuando lleguen estos otros seres. He ahí lo interesante, cómo se va a poner esto. Sí, el mundo tiende a mostrarnos un panorama bien complejo muy pronto. Bienvenidos al Poder de tu Conciencia. La misión de este canal es invitarte a abrir la mente, escuchar, cuestionar, tomar lo que te sirva y dejar lo que no te sirva. Hacer tu propia investigación y desde tu lógica y pensamiento crítico generar tu opinión para que así encuentres tu propia verdad. Cuando les pregunté yo, les dije, bueno, ¿y qué tanto puedo hacer con este capital? Eso fue lo que me dijeron al principio, que podía adquirir cuerpos para después de la muerte, podía adquirir lugares de experiencias, de evolución, como que de pronto a mi conciencia le hace falta aprender, qué sé yo, diseño de, no sé, de soles, un ejemplo, ¿no? Porque los soles también son un diseño inteligente, aunque suene difícil de creer. Y bueno, según lo que entendí, podía utilizar este capital galáctico que lo tenemos todos tenemos una cantidad de este capital. Desde que estamos vivos y existimos, es porque contamos con ese capital y en nuestra existencia podemos adquirir más. A la final me dijeron que tenía un total de administración de lo que llamaron ellos como 2000 ciclos. Me dijeron que podía administrar 2000 de mis ciclos. Cuando me preguntaron que qué es lo que quería hacer, a mí en ese entonces se me iluminó la cabeza y les propuse que quería hacer un trabajo con todos mis hijos, con los planetas que ya había hibridado y estaban en desarrollo, y les solicité que se entregue este capital para el desarrollo de una virtualización de la realidad. Aquí viene lo interesante, Sandra. Ponle atención a esto, que es un tema bien delicado. Cuando se me destinó ese flujo de capital galáctico, se me estableció contacto con lo que yo llamé los altos mandos. Los altos mandos son de los extraterrestres más avanzados de nuestro universo. Ellos son los que... Y ellos están por debajo de estos seres que controlan el tiempo. Okay. ¿Ya? Cuando estos seres que controlan el tiempo me acercaron a los altos mandos, me relacionaron con ellos y se habló del proyecto que yo quería realizar, para ellos les sonó un chiste y hasta se rieron. Recuerdo el PAE. El PAE es uno de los seres, yo lo llamaba así, el PAE. Es uno de los seres creadores de la biología, de los seres biológicos, como los que diseñaron todos los seres biológicos, el PAE. Él podría ser el dios creador de la biología más alto que podemos ver, que podemos concebir. Este ser se rieron un poco
del propósito que le quería dar yo a la inversión de este capital. Pero pero no tenían de otra que apoyarlo, porque estos otros, los controladores del tiempo que los llamé, destinaron este flujo para eso. Y ellos nos dotaron de una tecnología a algunos de los planetas que yo había hibridado. Mejoraron un poco la tecnología del viaje astral. ¿Qué más fue que hicieron? Yo recuerdo. Solicitamos para unos planetas que tenían abiertas las órbitas. Y eso no lo he hablado, ¿cierto? Abiertas las órbitas quiere decir que el planeta tiene la posibilidad de recibir intervención externa, directa. Okay. El planeta Tierra, nuestro planeta, tiene las órbitas cerradas para intervención directa. Solo pueden intervenir en estos momentos, según mi conocimiento, sondas de reconocimiento, pero sin seres inteligentes vivos dentro. Uh-huh. Cuando los planetas de mis hijos, que tenían permiso creacionista para ocupar las órbitas, permitieron el ingreso de ordenadores, o sea, computadores extraterrestres. Permitieron el ingreso de computadores extraterrestres muy avanzados. Y en ese momento se nos otorgó, mira, los planetas que sirvieron, que yo hibridé, que fueron control de esto, fueron la Pecera, que fue uno de los principales planetas que hibridé. Ese fue el primer planeta que hibridé. Se entregó una tecnología extraterrestre para acumular la información que íbamos recopilando de los viajes astrales, para la intención de desarrollar mi programa, que era una virtualización de la realidad. Yo quería virtualizar la realidad dentro de ordenadores extraterrestres, ¿me entiendes? Uh-huh. Y claro, empezamos a trabajar en esto. Empezamos a recorrer el universo, tanto yo como mis hijos, a depositar lo que recopilábamos en estos ordenadores. Yo no los controlaba, sino que mis hijos, desde sus diferentes planetas y ubicaciones, tenían el registro de todo lo que se iba anexando a este programa de virtualización. Hacíamos negociaciones con otros planetas. Cuando llegábamos a un planeta que tenía seres vivos y tenían abiertas las órbitas, o sea, podíamos ingresar libremente, se les proponía hacer parte de este programa. O sea, ellos enviaban información exacta, haz de cuenta un Google Maps de todo el universo, ¿ya me entiendes? Ok. Esto es lo que se pretendió hacer. Esto fue mi idea de en qué destinar esos 2000 ciclos. Uh-huh. Se empezó a trabajar mucho en ello. Los altos mandos nos ayudaron y en un punto se dieron cuenta del alcance de este proyecto, que nos solicitaron ellos unirse al proyecto. Y siempre yo estuve en medio de las negociaciones. Tengo una agenda en la que anoté muchas de las negociaciones que hacía luego en las comunicaciones telepáticas que tenía, porque al comienzo te hablé de meditar para entrar en comunicaciones telepáticas, te hablé de meditar para salir en astral, pero a medida de que pasaba el tiempo, o sea, ya estaba completamente sentado, despierto, y la comunicación llegaba a mi mente y seguía. Y me acostaba y me acostaba a meditar, y en cuestión de 2 minutos ya estaba visualizando lugares perfectamente y desplazándome por otros lugares como si se trataran de mi casa. Okay. Al comienzo me costaba, o sea, al comienzo miraba las imágenes por lapsos pequeños de tiempo y se borraban. Pero esto con el tiempo se desarrolló muy nítido. Todas esas negociaciones que se hicieron para anexar diferentes planetas a la virtualización, muchos seres trabajaron en esto.
Y claro, el objetivo era viajar, descubrir y anexar al programa. Esto se salió de mis manos, te seré sincero. Los altos mandos se dieron cuenta del poder de esa inversión que yo hice y decidieron tomar las riendas de todo ese programa, de toda esa inversión que me financiaron estos controladores del tiempo. Empezaron a seguir y teníamos contactos, teníamos comunicación telepática, nos poníamos de acuerdo en la distribución de ciertos porcentajes de recompensa, le decíamos, para los que trabajaban dentro de la edificación de esta virtualización de la realidad. Bueno, lo más interesante se pone cuando empieza a abarcar realidades muy grandes la virtualización. Ya no hacía falta utilizar tecnología anticuada para contactar a planetas muy lejanos, sino que dentro de la virtualización, con tecnología astral y tecnología extraterrestre, se permitían muchas cosas. Uh-huh. Esto sucedió casi todo el 2017, pero en el universo pasaron muchos años en el desarrollo de esto. Recuerdo que había una especie de reto de encontrar más, o sea, porque siempre se estaba en ese juego, de que, bueno, ya conocemos este planeta, nos falta este otro. Bueno, luego dijimos, ya conocemos todo este universo, nos falta este otro universo. Luego este otro universo, y así fuimos a la primera unificación fue de 4 universos. Se me explicó que cada universo más o menos del tamaño como los concebimos en la Tierra, de 93.000 millones de años luz aproximadamente cada universo. Se virtualizó el nuestro y otros 3. O sea, esto fue una locura, Sandra. De hecho, contarlo, yo sé que va a sonar descabellado y va a sonar algo muy loco. Pero mira que cuando empezamos a abarcar más universos en la virtualización de este programa, se llegó a una conciencia mayor, muy elevada, que no había estado en registro. Uh-huh. Yo lo llamé Peque. Él intervino en mi habitación, en la finca en la que estaba. Con la primera vez que vi eso, yo lo llamé neuronas de reconocimiento. ¿Por qué? Porque tenía una forma de una neurona que yo miraba en el espacio, como si te lo proyectaran con una, no sé, como si fuera una proyección, como si tuvieras unas gafas de Meta o esas gafas, las Apple Vision Pro, y estuvieras viendo ahí en el espacio una neurona moviéndose. Empezó a comunicarse conmigo este ser. Yo le dije, con el tiempo le puse Peque, luego te cuento por qué. Pero entendí que es un ser universo. O sea, era un ser compuesto de muchos universos. Uh-huh. Muchos universos, nosotros estamos dentro de él. Nosotros somos como una molécula. Cuando contactamos con este ser, y él se dio cuenta de lo que estábamos haciendo, virtualizando partes de él, le llamó la atención, le gustó mucho esto, le llamó la atención, decidió contactar conmigo porque supo a través de sus contactos, bueno, que yo había sido el que utilicé mis 2000 ciclos para financiar ese proyecto. Recuerdo haber tenido una relación muy estrecha con él. Llegué a decir en un punto que este sería el Dios de los más grandes que podemos concebir. Uh-huh. Cuando descubrí, él me llevó hasta ese lugar. No hubiese podido llegar yo en astral solo hasta ahí. Él permitió hacer una teletransportación de mi campo astral y llevarme hasta su sector, y me permitió compartir con ellos en su lugar. Te soy sincero, la manera en como yo los veía era, tú alguna vez, no sé si tienes una idea del muñequito de Fido Dido. ¿Sabes quién es Fido Dido o no? A ver, no, pero ahorita lo busco. Dale, qué pena. Es como 7-Up, eso es como el muñequito de 7-Up, creo.
Es como un muñequito así en rayitas. Ya lo vi. ¿Ya lo viste? Sí, sí, sí. Y los asocio a ese muñeco y a los muñecos del Lego. Uh-huh. Los asocio de esa forma, mi mente los concibió de esa manera. Uh-huh. Como a este muñequito Fido y a los muñequitos del Lego. ¿Por qué? Porque entendí que eran armables y desarmables. O sea, estos seres podían coger un universo, ponérselo en un lugar, en un sector de su cuerpo. De repente se daban cuenta, digamos que, un ejemplo, ¿no? Los universos que están en la parte del pie están evolucionando y están haciendo algo bien bacano, digámoslo así, algo muy bueno, y los suben al pecho, que es donde están más protegidos, por ejemplo. Por eso es que los interpreté como seres del Lego y este Fido que te menciono. Tuve una relación muy grande con Peque y me descubrí que habían más de él. O sea, no era él el único, habían muchos de esos seres. Cuando descubrí eso ya era una locura para mí entender la magnitud, las distancias, o sea, y bueno, a lo que me estaba enfrentando, a lo que estaba viendo. Pasó el tiempo, Peque mantuvo la comunicación con nosotros sobre la virtualización de la realidad y accedió a entregar información por su propia cuenta de sectores de él para que lo virtualicemos a él por completo. O sea, esto es una locura. Imagínate si un universo tiene 90, o sea, Peque lo componían miles de universos. Esto es algo gigantesco. Entonces, imagínate este programa que alcanzó a virtualizar todo lo que existe en este ser tan grande como Peque. ¿Ya? En un momento se hizo una prueba, recuerdo, de una tecnología para camuflar a Peque, era como una invisibilidad, y esto llamó la atención de unos seres mayores en la realidad de él, de este ser, que decidieron estudiarlo, decidieron, como harían aquí con uno que tiene, bueno, digamos que una persona tiene un contacto con una nave extraterrestre y se le pega un virus o algo así. Te estudiarían para saber qué es lo que tienes, ¿no? Hicieron algo así con Peque. Querían saber qué es lo que estaba pasando dentro de él, que él tenía, o sea, él estaba evolucionando mucho en conciencia, en muchas cosas, gracias a este programa de virtualización que hicimos. Bueno, la cuestión fue que lo estudiaron, se contactaron con nosotros y descubrieron todo esto que estamos haciendo dentro de Peque. Algunos consideraron un peligro, decían que podía ser muy peligroso, querían borrar por completo lo que nosotros habíamos alcanzado a hacer. Pero hubieron otros seres que estaban... Ay, es que esto es bien difícil de contar. Mira, dentro de toda esta realidad que se movían estos seres universos, para que se entienda, seres compuestos de muchos universos, se mueven en lo que podría ser, yo lo llamé de esta forma, no sé si estará bien definido, pero el multiverso, ¿ya? Todos estos seres se mueven en el multiverso. La virtualización de este programa me trajo unos problemas con los altos mandos, que fueron los creadores hasta de la raza humana. Bueno, aquí va un tema muy fuerte, que sí tengo que respirarlo un poco, pero fue tanta la ambición que se creó por este programa que se diseñó, que los altos mandos querían tomar el control de este programa y hasta negar mi aporte. Y en medio de todo eso salió este ser A, que fue el que te comenté, con el que tuve algunos problemas. Él quiso adueñarse prácticamente de este programa y utilizarlo todo a su beneficio y quitarme a mí lo que podría otorgarme haber hecho eso. Logró convencer a unos seres que habitaban en otro, no en Peque, en el ser que te dije que estamos nosotros,
sino es otro ser universo. Okay. Logró intervenir, logró como generar, ¿cómo diría yo? Ponerlos en mi contra, esa es la palabra, para adueñarse de esta tecnología. Yo en esa época, mientras creaba todo esto, yo era consciente al 100% que yo nunca iba a poder ver todo esto que se creó desde este cuerpo humano. Yo sabía, debido a las normas que se me habían explicado antes, teníamos en este planeta, y los que vivimos acá, yo sabía que la única forma de que yo llegue a manipular con mis propias manos esta virtualización era a la hora de mi muerte. Yo sabía que mientras esté vivo no iba a poder, no iban a llegar, en ese entonces sabía que nunca iban a llegar seres extraterrestres a la Tierra. Yo solo compartía con ellos, trabajábamos en esto, pero sabiendo que ellos estaban en su lugar, yo en el mío, y cuando dejemos nuestros cuerpos humanos ya nos íbamos a encontrar en otros sectores, y estos controladores del tiempo se iban a encargar de entregarme lo que se había logrado hacer con la destinación de estos fondos. Uh-huh. Entonces, para mí siempre fue como una especie de juego todo eso, ¿no? Porque hasta un punto, porque las cosas cambiaron después. Recuerdo que el ser con el que contactó que era un ser de los mismos de Peque, un ser universo que habita en el multiverso, este ser decidió hacerle una operación a Peque y enviar naves, enviar tecnología para mejorar el juego. Es que así se llamó, disculpa. El programa de virtualización se llamó el juego. Así fue el nombre que le pusimos, el juego. Cuando el ser universo, este otro ser universo, decidió entregar tecnología para mejorar las computadoras donde se estaba almacenando toda esa información, le hicieron una operación a Peque y enviaron, decidieron unirse con Peque. Entonces ya no fue solo este ser universo el que se virtualizó, sino que luego el otro, y luego el otro, y luego otro, y luego otro, hasta que se virtualizaron. Esto te va a sonar a película, te dije que te va a sonar a ciencia ficción, pero hasta que se virtualizó absolutamente a todos los seres de la realidad de seres universo. Cuando sucedió eso, tuvimos una recepción, una señal es que ya se había abarcado a todos los seres universo y ellos no sabían quién los había creado. O sea, estos seres existían eternamente durante muchos, existieron siempre, y ellos ni siquiera tenían el conocimiento exacto de por qué existían, simplemente existían, y dentro de ellos existimos nosotros. Pero esta virtualización llamó tanto la atención que, eso va a sonar raro, pero se descubrió que el multiverso también está vivo, tiene conciencia. Y el multiverso se comunicó con nosotros, sorprendiéndose de la capacidad y de lo que había logrado hacer esta virtualización del juego. ¿Estás conmigo hasta ahora? Porque lo que se viene es más fuerte todavía. Sí, no, estoy picadísima. Por eso fue que te dije, en algún momento pensé en mejor no contar nada de esto hasta que estén los seres extraterrestres aquí, con ellos aquí, ahí sí ya las cosas cambian, cuando lo esté contando adelante de ellos. Pero hasta mientras sé que te puedo contar todo lo que viví con la sinceridad más grande del mundo, tal cual como fue, y aún así va a ser muy difícil que se asimile esta verdad.
pero lo estás haciendo muy bien y lo va a escuchar quien lo tenga que escuchar y lo va a entender quien lo tenga que entender. Sí, eso es cierto. De hecho, es como que para expandir un poco la idea de lo posible. De hecho, yo descubrí cosas, wow, que unos cuantos años atrás eran para mí completamente imposibles. Pues dale, que se viene lo más interesante. De hecho, sí, Sandra, mira que, bueno, a ver, te estaba contando que abarcamos dentro del... Esto fue un trabajo muy serio, o sea, eran trabajos que nos quitaban eternidades. O sea, mientras aquí pasaban noches, yo soy consciente de haber pasado hasta... Ah, mira, bueno, es que una cosa eran los viajes astrales. Primero fueron las visualizaciones, luego los viajes, y a la final viví unas experiencias que yo las llamé transferencia de conciencia. Esto ya fue lo más avanzado que viví. Aquí fueron donde las relaciones con otros seres se estrecharon más, los lazos se formaron más fuertes, tanto con extraterrestres de este universo como de otros, y hasta seres dimensionales, seres de lo que yo llamaba eran realidades energéticas, en los que la materia no es como en nuestro universo. Resulta que también se logró virtualizar eso, ya que se utilizaba tecnología astral. Entonces, este programa que se diseñó con esta tecnología extraterrestre, que poco a poco, o sea, mira, cada que se anexaba un planeta nuevo, se tomaba toda la tecnología que podía servir de este planeta. Cada que se anexaba un universo entero a la virtualización, se tomaba toda la tecnología que servía de ese universo para mejorar tanto los programas de virtualización como la base de datos de lo que se reconocía. Ahora, imagínate qué haces con un juego de este tipo. O sea, esto sería lo más grande que pues alguien podría tener, ¿no? Y generó mucha ambición. Generó mucha ambición este programa. Como te dije que tuve serios problemas con los que serían los creadores, o sea, de la raza humana, con los altos mandos. Tuve unas diferencias. Bueno, y no todo fue bonito. También hubieron situaciones de mucha tensión, en los que él se arriesgaba mucho, de hecho. Cuando se abarcaron todos los seres universo y se presentó ante nosotros, ante los que estábamos controlando el desarrollo del juego en ese entonces, este ser multiverso, él nos invitó como, a ver, ¿cómo te explico? Él nos invitó a generar un espacio en el que íbamos a negociar parte del conocimiento, porque a él le interesaba tener acceso a esta virtualización. Él sabía de la existencia de todos los seres universo y de lo que habitamos dentro de ellos, pero quería tener a detalle el conocimiento de toda la evolución que ha abarcado a los seres universo. Y se negoció la entrega de la información con este ser a cambio de que nos aportara con tecnología que nos permita seguir expandiendo la virtualización. Y se le propuso también que se vincule él por completo a la virtualización y que nos comparta de su conocimiento de los diferentes espacios. Hasta ese punto llegué yo en las negociaciones. Cuando este ser empezó a contactar ya con los altos mandos, ellos empezaron a
a tergiversar mi rol. Empezaron a como a tomar las riendas por su cuenta y yo era muy poco ya lo que intervenía. De hecho, siempre tuvo controladores extraterrestres el diseño del programa, del juego, o sea, de la virtualización de la realidad. Siempre fue controlado por conciencias extraterrestres de diferentes planetas. Mis hijos, muchos ayudaron inicialmente, muchos murieron y siguieron y utilizaron su capital destinado a crecer en otros, ¿cómo se diría yo? Crecer en otros campos, digamos, de aprendizaje, pero siempre estuvieron vinculados al juego. Al juego es la virtualización del programa. Acostumbrémonos a decirlo el juego para que me entienda. Cuando estos seres multiversos ya empezaron a negociar directamente con los altos mandos, yo empecé a perder voz en todo eso. Soy sincero, pasó un tiempo en el que simplemente yo me la pasaba viajando en astral a los planetas de mis hijos y no intervenía en el desarrollo de la virtualización de la realidad. Ellos luego descubrieron unos sectores también más digámoslo, ¿te imaginas como has visto las muñequitas rusas? Esa que viene una muñequita dentro de otra y otra dentro de otra. Las matrushkas. Las matrushkas, exacto. Algo así tengo yo la concepción de cómo es el universo, ¿ya? Pero resulta que cuando tú no sabes si hay más o... De hecho, es que es tan grande. Cuando llegamos, yo recuerdo haber llegado a un sector muy importante, y aquí también marca un punto de inflexión en mi historia. Y después de que el juego creció y abarcó mucho, en un viaje astral muy importante se llegó a un sector que no estaba reconocido en el juego. Lo llamamos O. Ese fue el nombre que se le dio a ese lugar, O. Cuando llegamos a este sitio, había una apuesta en ese lugar entre los mayores del sector. Ellos habían apostado entre que nunca iba a haber la posibilidad de que una conciencia inferior a ellos descubra el lugar en el que ellos se encontraban. Claro, cuando llegamos nosotros ganamos esa apuesta. El juego había evolucionado mucho. Tenía mucha información de la existencia, tenía mucho poder tecnológico, tenía mucha capacidad de hacer cosas. Y los seres de O les llamó la atención, pero también fueron muy precavidos porque para llegar hasta ahí no todo fue color de rosas. Como hubieron planetas que bajo su voluntad decidieron anexar su información al juego, también hubieron planetas en los que hubo que quitar toda esa información a la fuerza. Hubieron peleas para incrementar el avance del juego. Hubieron sectores que literalmente hubo que robarles sus avances tecnológicos, hubo que poner viajeros y visualizadores astrales percibiendo todo lo que pasaba en su entorno para saber porque eso era la intención, saber todo de todo. O sea, era una cosa muy fuerte, de hecho. Se convirtió en un programa muy ambicioso, en algo que sobrepasa las barreras de lo que muchos pueden imaginar. Hubieron peleas, hubieron guerras. Hasta, te soy sincero, más adelante ya en O fue donde las cosas se empezaron a complicar y se pusieron muy oscuras para mí y para todo lo que estaba sucediendo. Cuando llegamos a hoy, descubrimos que había esa apuesta y que la habíamos ganado. Recuerdo que yo desperté en mi finca en medio de un viaje astral que había durado quizá más de
20 y pico, 30 horas quizá en astral. Cuando levanté, recuerdo haber sentido una onda en mi costilla izquierda, tan fuerte que lo que hacía era como si algo sujetara mi costilla y me la enterrara hacia adentro. Me generó dolor y empezaron la comunicación telepática cuestionándome de qué es lo que hacía en ese sector, cómo llegaste a este sector, qué haces, y ellos fueron los que empezaron a decir, o fuimos nosotros los que le dimos el nombre de O. La verdad no recuerdo bien, pero se le destinó ese nombre, O. Ellos dijeron, ¿qué fuiste? ¿Cómo llegaste a O? ¿Quién eres? ¿Qué has hecho? Y fue una interrogación muy fuerte después de haber levantado de ese viaje astral. Yo ya estaba despierto en mi cuarto y la comunicación telepática constante, los seres de O habían cogido control de los canales de comunicación que se tenía y empezaron a interrogarme y querían saber todo de mí, qué es lo que había. Indagaron con contactos espaciales, mi trabajo en el universo, lo que se había hecho con la creación de vida en otros planetas, lo que se había hecho con el diseño del juego y muchas cosas. Y recuerdo tanto que me dijeron que tenían esa apuesta, que había esa apuesta y que nosotros la habíamos ganado por llegar ahí. Dijeron, ustedes ganaron por llegar ahí. Y ahí fue cuando A tomó su rol antagónico, digámoslo así. A era parte de los altos mandos que ayudó en la construcción del juego mucho, trabajó mucho en eso. Pero cuando llegamos a O, que es un lugar, o sea, más arriba de los seres multiverso, imagínate una infinitud de muñeca rusa hasta llegar a O, o sea, eso es algo enorme. Cuando llegamos a O, eran seres muy poderosos, o sea, ellos tenían, de hecho, lo que recuerdo es que habían 5 mayores en O. Yo los atribuí cada uno a una vocal para identificarlos. Por ejemplo, I era el que controlaba el tiempo, me acuerdo muy bien, I controlaba el tiempo. O era uno de los que... bueno, está el sector O y el ser O en O. A ver, el ser O en O era uno de los que controlaba las teletransportaciones, la materialización, los poderes de las negociaciones, era como un negociador. Estaba E, que era era diseñador, era como el que da forma a la creación. ¿Quién más? Estaba... bueno, no, la U se fue. La U era la modeladora, era la que modelaba la existencia, pero ellos... Bueno, la cuestión fue, de los seres que estaban ahí, para no alargarme mucho, decidieron activar como un protocolo que tenían de seguridad y dejaron únicamente se quedó en ese espacio, quedaron O, I y E, 3 seres, pero son los seres mayores increíbles. Y resulta que A, que viene a ser uno de los seres que decidió tomar el control del juego y dejarme a mí de lado, y mejor dicho, es que en ese sector nadie creía que yo era el del que había diseñado el juego, ni siquiera ya lo creyeron, hasta que comprobaron todo lo que se llama la base de espacio, la base espaciotemporal. Tu base espaciotemporal es todo lo que han hecho tus acciones desde que tu conciencia existe hasta el momento. Estos seres supremos tienen la capacidad de analizar todo eso. Cuando analizaron toda mi base espaciotemporal, se dieron cuenta que en efecto había sido yo el que generó, el que destinó los primeros ciclos de capital galáctico a la creación del juego. Y pues claro, esto me daba una posición muy privilegiada entre todos ellos. Y claro, pues el que creó el juego era el que iba a ser el que adquiera eso que la puesta en O te entregaba. Bueno, es algo muy difícil de explicar. No, pero sí entiendo. Bueno,
Y estando ahí, recuerdo que cuando me levanté, te dije las comunicaciones, la U, que fue una SER del sector de O, ella me preguntó en una entrevista, al día siguiente me dijo, Malek, ¿qué piensas hacer con tanto? Ustedes llegaron a O, ustedes han ganado una apuesta aquí que se hizo hace eternidades, según lo que entendí. ¿Y quiénes llegamos a O? Llegamos todo el planeta Tierra, llegó todo el sistema solar, toda la Vía Láctea, todo el universo, todos los universos, llegó Peque. El que llegó fue el ser que nos lleva a todos nosotros. ¿Cómo hacer entender a alguien que la Tierra no está en la misma posición en la que se encontraba hace 4 años? O sea, esto es algo bien difícil de narrar. Pero yo tengo la certeza absoluta de lo que te estoy diciendo, Sandra. Bueno, cuando llegamos a O, los seres del lugar, ya que tenía el control de todo el programa que se había diseñado de la virtualización, querían saber lo que tenía el juego y lo que era capaz de hacer la acumulación de tanta información existente. Y tomaron todo el espacio de O para utilizarlo como campo de pruebas, para explorar, experimentar la tecnología. Los seres en el lugar no tenían conocimiento de muchos seres menores, ni siquiera sabían que sus posiciones y todo esto. Y pasó un largo tiempo en el que pasaron cosas muy malas, de hecho, para averiguar todo sobre el juego. Hasta revive en mí algunos sentimientos muy tristes, porque muchos de mis hijos murieron en ese lugar explicando muchas cosas del juego. Y no solo murieron, sino que los revivieron y los volvieron a matar para asegurarse de que nada quede oculto. O sea, los seres de O se asustaron tanto con todo lo que se había hecho que, para no correr riesgos, decidieron averiguar al 100% y todo lo que se había hecho. Querían tener la certeza de todo. Y las cosas se complicaron mucho en ese lugar. Ahí fue cuando tuve mis viajes astrales y mis peleas más fuertes y mis transferencias de conciencia muy fuertes, o sea, ya este ser A logró convencer a los que quedaron en ese espacio de O de adueñarse de este juego que lo financié yo, y borrar lo que querían hacer era borrar mi intervención en el juego, como si yo nunca hubiera aportado nada a la creación de eso. Lo hicieron, lo intentaron hacer, y casi lo logran, si no hubieran sido por una hija mía muy especial, que la voy a nombrar ahora, me encanta mucho recordarla, se llama EAE. EAE es el nombre de ella, hasta le tengo una canción en tributo a ella. Están ahí en mis TikTok, hay muchas canciones cuando quieras escucharlas. Voy a escuchar. De pronto, después de contarte esta historia, vas a entender las canciones. Mira, resulta que, para sorpresa de todos, todos pensábamos que O era lo más grande y que ya no había nada más que O. Pensábamos que el universo entero, la realidad entera, perdón, porque eso ya no es universo, eso es más arriba de las dimensiones. O sea, si te imaginas que vivimos en universos, multiversos, luego hay dimensiones, y luego imagina un espacio arriba que se llama O. Es en ese espacio en el que sucedió todo lo que te estoy contando, y se llegó a creer durante mucho tiempo que no había más, que eso era todo, que ya el juego había abarcado la virtualización de absolutamente toda la realidad, se había pensado. Pero resultó que después de que A estuviera experimentando con el juego, mostrándole a los seres del lugar lo que se había hecho, resulta que unos mayores que
decidieron refugiarse en otro sector similar al sector O. Y se llevaron a una hija mía, se llevaron a EAE. Y EAE tenía el conocimiento de todo el diseño del juego, cómo se había diseñado el programa y todo. Y fue EAE desde el segundo O que empezó pues además de lo que estaba haciendo A con los de este O, mostrando los del juego, EAE hacía lo mismo y otras cosas como para que el juego esté a la par, como que vaya avanzando igual. Bueno, resulta que entonces en un momento los seres de este segundo O aparecieron y A quedó atónito porque A durante una cantidad infinita de tiempo en ese sector pensó que no había más espacio en el universo, que ya tenían todo bajo su poder. Pero no, apareció otro sector O, luego, mejor dicho, tuvieron una pelea, tuvieron enfrentamiento con A. Luego recuerdo que A ganó esa pelea y los de este sector O se tuvieron que ir a otro porque tenían 4 en total de seguridad. O sea, eran 4 sectores O que estaban resguardados, pero solo se tenía la posibilidad de llegar a uno y los otros eran lugares de seguridad para estos seres en caso de desórdenes universales. Cosa que causó el juego. El juego que yo diseñé terminó causando un desorden universal tremendo, Sandra. Pero luego ese desorden tomó forma cuando más adelante, te estoy hablando de 4 O's. A estaba completamente empeñado en anexar todo lo que era nuevo. O sea, si encontraban un sector nuevo que no estaba en la virtualización del juego, él o moría o anexaba ese sector. Él era así de guerrero, o sea, prefería sacrificarse al 100 para anexar el siguiente sector. Él no quería perder la posición que le había otorgado todo eso. Y mientras tanto, yo aquí en tierra, estando consciente de que no iba a poder sentir ni iba a apreciar nada de esto, sino hasta la hora de mi muerte. Bueno, con el tiempo, este sector O y los otros, o sea, los 4 O's, A logró tomar el control de todos. A logró tomar el control de los 4 sectores O. Subordinó incluso a mi hija, la que te estaba hablando, a EAE. A todos mis otros hijos se han quedado en otros planetas. O sea, todos los cogió de esclavos, los empezó a utilizar para todos los objetivos que él tenía en mente con la tecnología que le ofrecía el juego. Sufrieron durante eternidades, todos mis hijos y muchos seres extraterrestres, haciendo trabajos forzados para A en el universo y, bueno, temas bien delicados. Pensé que eso no se iba a terminar, pero para sorpresa mía, después de un tiempo, descubrimos que existe un creador de los espacios O, y él había estado observando todo lo que pasaba en estos 4 espacios O. Tanto que cuando se comunicó conmigo la primera vez, recuerdo que me dijo que no podíamos llegar hasta él, que estábamos encerrados todos nosotros en estos 4 O's como por seguridad del resto, para que no se expanda, porque entendieron que el juego también era como un virus que podía expandirse y podía destruir hasta gran parte de la realidad. Bueno, la cosa más interesante se pone cuando lo que yo llamé el PAO. Esto es más increíble todavía. El PAO fue el que, observando todo lo que hacía el programa de virtualización, decidió bloquearnos y empezó a hacer negociaciones en su dimensión con otros seres sobre el juego, porque aún así era una maravilla. Era una maravilla tener un programa que abarque
toda la información de la realidad. Resulta que en ese entonces apareció el ser que es el que tiene el control del juego ahora. Esto se llama la dimensión de Amin. ¿Cómo decirte? Bueno, te estoy nombrando unos seres muy poderosos en el universo. Uh-huh. Amin, la primera vez que se acercó a mí me dijo: Malek, es una maravilla lo que hiciste y es un peligro enorme, pero si está en mis manos, yo no pierdo, me dijo. Nunca me voy a olvidar de esas palabras. Esto sucedió mientras estaba yo en una comunidad terapéutica a la que me internaron a la fuerza en 2019. En 2019 llegó Amin. Me reconoció a mí como el primer aporte a la creación del juego y negociamos el juego. Ya se había hecho esta negociación antes, pero la había hecho 2 veces anteriormente. La primera negociación fue con los seres multiverso, que se negoció que me traían el programa, el juego, y me daban el control de lo que yo diseñé a cambio del 50% del programa. Y se quedaban todos los de los seres multiverso con el 50% y yo con el otro 50%. Pero los seres multiverso no cumplieron este trato por A. A los convenció en ese entonces de engañarme y robárselo en lugar de darme el 50%. Pero resulta que esa negociación también se hizo cuando llegamos al PAO. El PAO también me negoció hacer esta entrega del 50% a cambio de que le dé el 50% a él. Pero A también logró perturbarlo y no lo hizo. Cuando llegamos donde Amin me dijo: Malek, yo no pierdo. Y él fue el que hizo conmigo la última negociación. Y él fue el que tomó el control del juego y se comprometió a entregarme, ahora sí, se comprometió a entregarme en esta vida, venir al planeta, hacer la presentación de todo lo que hicimos en el desarrollo de la virtualización del juego, presentar esto y unir a todos los que aportamos en la construcción de este programa. Esto fue la negociación que se hizo con Amin, a cambio de que los del sector de Amin tengan, exacto como había sido la negociación inicial, el 50% para todos ellos y el otro 50% para mí. Bueno, te estoy resumiendo todo. O sea, cuando ya llegué hasta donde Amin y se hizo esta negociación, ahí me confirmaron la fecha de la llegada. O sea, bueno, antes me habían mencionado, me dijeron que la fecha de la llegada puede ser a más tardar en 2032, pero la fecha que decidieron por unanimidad fue 2027. 2027 fue la fecha que se decidieron para hacer una intervención al planeta, abrir las órbitas del planeta y permitir que ya estemos dentro del paso de otras civilizaciones, tanto de nuestro universo como de estas realidades que te menciono, que ya podrían acceder a llegar acá. Y bueno, eso es mi historia, en resumidas cuentas. Yo sé que lo último que te conté es muy loco, Sandra, y no cualquiera lo entiende y tampoco espero que me crean. De hecho, si lo quieren entender como una película o algo así como para escuchar simplemente, con eso me basta. Claro. No, pues impresionante, Malek. Oye, pues ahora sí que es tu historia, ¿no? Es lo que elegiste vivir de cierta forma también en esta encarnación, o lo que te tocó vivir, y pues sí está bien complejo de que las personas lo comprendan y lo entiendan,
pero pues lo más importante es que tú lo entiendas. Lo más importante es lo que tú te llevas de todo esto, ¿sabes? Es tu vivencia y es lo que te va a ayudar para tu siguiente vida, tu siguiente encarnación, para que cuando trascienda tu cuerpo físico se te dé el beneficio de lo que creaste. Sí, es tremendo, pero mira que la última negociación con Amin, él ya me quitó esa idea que tenía antes de que iba a acceder a esto a la hora de mi muerte. Amin me aseguró que él iba a venir mientras yo esté en vida y me iba a dar el gusto de mirar al cielo y ver cómo él se mete a esta realidad en una nave espacial. ¿Te dijo el año? Mira, resulta que sí, él me dijo el año, me dijo que en el 2027, o a más tardar si hay algún tipo de... Sí, él me dijo, él me habló claro en ese entonces, o sea, eso fue en el 2020 que hicimos la negociación. En el 2020 me dijo, Male, ya estamos preparando todo, estamos preparando el terreno. De hecho, si te contara lo que pasó en mi vida desde ese entonces, le daría mucho sentido a todo. Claro. Mira, en el 2020 él me dijo esto cuando yo estaba manteniendo comunicación telepática en una comunidad terapéutica a la que me internó mi papá. ¿Cuántos te años? Conté que estábamos en una finca. ¿Cuántos años estuviste en el internado? Mira, es que verás, cuando estuve en la finca, eso fue en la finca que empezaron mis contactos. Mientras estuve ahí en medio de mis contactos en 2016, no, en 2015, fue a a comienzos de 2016 me internaron una vez en un psiquiátrico, 15 días. En el 2017 me internaron otra vez en un psiquiátrico, 20 días. En el 2019 ya perdimos la finca. El proceso de pertenencia en Colombia, la justicia le dio el fallo a los estafadores. Los que nos estafaron la finca terminaron adueñándose de nuestra propiedad y tuvimos que desalojar la finca. Cuando desalojamos la finca hubo un pequeño desorden familiar, bueno, muchas cosas se alteraron y mi papá se preocupó un poco por mi estado en ese entonces, ya que tenía los contactos muy vivos y bueno, eso es obvio que te distorsionan un poco la realidad y alteran un poco tu entorno. Claro. Él se asustó, no sabía qué hacer muy bien conmigo y decidió meterme en una comunidad terapéutica en la que estuve 6 meses internado. 6 meses, hasta el momento en el que Amin, cuando estuve ahí en la comunidad terapéutica fue cuando llegó Amin, se presentó, me reconoció como el diseñador de ese programa del que te hablé. Y empezó a negociar conmigo porque quería el programa y entendí que era un ser más superior de todos los que había tratado antes y podía tener esa negociación seria con él. Él, después de que terminamos la negociación, recuerdo perfectamente, me dijo, bueno, Malek, ahora mi primer regalo para ti es hacerte salir de este centro. Era un centro horrible. O sea, mis papás tal vez lo hicieron con buena intención, ¿no? Con la intención de ayudar, pero eso fue un lugar horrible al que estuve y él me dijo que ya era hora de que me hagan salir de ahí. Al día siguiente, por la tarde, me nombraron a mí como director de grupo de los que estaban ahí internos. Eso me daba algunos privilegios. Podía moverme un poco más libre en el centro de rehabilitación. Comunidad terapéutica, le dicen. Y resulta que al tercer día de la negociación con Amin, las voces empezaron muy clara, la comunicación telepática, y me guiaron perfectamente cómo escaparme de ese lugar. No fueron ni una hora de lo que transcurrió desde que empezó la comunicación y Amin me dijo, ya es hora de que te salgas de acá. Me condujeron al segundo piso de la comunidad. Yo ni siquiera conocía bien ese centro y me indicó cómo salir del lugar. Logré escaparme. Cuando regresé a la finca,
ya la habían perdido, habían desalojado a mi familia. Mi familia se fue a vivir a otra ciudad. Bueno, afortunadamente un hermano terminó estudios, se encargó de mis otros hermanos, de mi familia. Y yo, después de todo lo que viví, tuve un disgusto con papá por el internado a la fuerza. Y esta voz, cuando ya estuve fuera del centro de rehabilitación, me dijo claramente a mí: Male, ¿qué quieres hacer ahora? Nosotros estamos organizando las cosas. Lo más probable es que estemos en tierra para el 2027 o a más tardar, si las cosas se complican, en el 2032 no pasa. Eso fue lo que me dijeron. Eso fue lo que me dijo Amin te soy sincero, la fecha exacta no la olvido. Eso fue en febrero del 2020. Yo entré a la comunidad terapéutica en agosto del 2019. Sí, fue así. En febrero me escapé en Nariño y me escapé del centro de rehabilitación con lo que tenía puesto. Llegué y hablé con unos amigos, me embarqué con un amigo que maneja una tractomula, me alejé casi más de 30 horas en carretera del departamento en el que me encontraba, de donde viví mis experiencias de contacto, porque habíamos perdido ya la finca. O sea, justo cuando estuve en el centro de rehabilitación salí y la finca familiar fue víctima de una estafa, la perdimos y me fui. Llegué a la costa caribe colombiana, estuve estuve un año en 3 departamentos. El departamento de La Guajira, el departamento de Magdalena. Estuve un año andando en 3 ciudades de la costa caribe colombiana, con esta comunicación. Después de lo de Amin, de la negociación con él, dejó unos guías muy avanzados, unos guías conmigo. Tenía comunicación con ellos todos los días, consciente. Me llevaron a una playa, bueno, me hicieron disfrutar un poco de la libertad después de estar 6 meses en ese centro. Recuerdo que me ayudaban en todo. Yo no contaba con mucho presupuesto ni recursos. De hecho, fue un año en el que estuve, fue el año de la cuarentena, preciso. O sea, recuerdo que empezó la cuarentena y pasé todo ese año sin poder encontrar trabajos como para sostenerme. Sí, pasé un año en la calle, para serte sincero, andando de un lado para el otro, durmiendo donde caía la noche, viajando con estas voces que me acompañaban. Fue un año entero así, hasta que ya estaba muy cansado. O sea, sí fue un poco ajetreado, fue rico, una experiencia muy bonita, la pasé delicioso. Un año en las calles en la cuarentena era el campo de juego más maravilloso que te puedas imaginar. Todas las calles vacías, eso fue una delicia. ¿Para qué? Lo que podía trabajaba, reunía algo de dinero, compraba comida, a veces pedía comida, buscaba dónde dormir, a veces pedía que me den posada donde dormir, hasta que estas voces se encargaron de crearme un entorno muy lindo. Pues me digo estas voces a los del grupo de Amin, a los últimos que se empezaron a comunicar conmigo. Me condujeron a un pueblo en Colombia, cerca a un lugar que se llama Agustín Codazzi. Me trajeron a este pueblo, generaron un accidente a propósito, me quebraron el brazo a propósito para que yo me detenga en la entrada de un pueblo en medio de la nada y suba al pueblo. Después del accidente en mi brazo, el cual me quebré un parte del brazo, pero sanó muy bien, sin operación ni nada. Se nota un poco desviado el hueso, pero una sanación muy buena, con estos seres que me acompañaron. Y me condujeron a este pueblo, me animaron a seguir indicaciones de ellos. Me dijeron que, bueno, muchas cosas. Primero que le pida a unas señoras comida, luego que pida algo de dinero a un señor de un carro, luego en una tienda muy especial me pidieron que solicite un pan a la señora. Me dijeron, dile a esa señora que te regale un pan. Yo me acerqué, le dije a la señora, empecé a establecer comunicación, contacto con ella.
ese día en este pueblo, es el pueblo en el que estoy ahora, hace 5 años. Me quedé la noche en la plaza del pueblo, durmiendo ahí por la plaza, y al día siguiente la misma señora que me regaló el pan me llamó y me dijo: joven, venga, ¿usted qué está haciendo por aquí? ¿Por qué en vez de quedarse por ahí pasando necesidades, por qué no se queda con nosotros? Me dijo. Yo me había golpeado, quédese con nosotros hasta que se recupere del golpe. Y me sacó una hamaca, me brindó un espacio en su casa, me ayudaron en lo que pueden, me brindaron comida, me brindaron cariño, se volvieron, mejor dicho. Pero estos extraterrestres, cuando llegué aquí, recuerdo que fue la última vez que hablé con Amin en 2020. Eso fue en octubre del 2020 más o menos, no, noviembre del 2020 llegué a este pueblo. Uh-huh. Y estos seres se encargaron de abrirme un entorno completo. Esas personas que me acogieron en esta casa son 3 mujeres, abuela, mamá e hija, viven solas. Y bueno, viví con ellas 3 años, bajo el mismo techo, en el mismo pueblo, compartiendo, conociendo a la gente del pueblo. Es un pueblito muy humilde, muy sencillo, pero es muy bonito. Y bueno, me brindaron ese espacio que creía haber perdido con la pérdida de la finca y bueno, todos los cambios que hubieron en mi vida. Cuando llegué acá, golpeado, y las señoras me abrieron la puerta de esta casa, esta noche me habló Amin directamente y me dijo: Malek, te vamos a dejar descansar. Nosotros también tenemos que trabajar en la intervención y en el programa de presentación. El programa de presentación es un programa que se va a dar a conocer a muchos seres del universo, de la creación del juego y de la tecnología que se desarrolló dentro del juego de virtualización de la realidad. Ellos están preparando todo. Y a mí, cuando me dejaron acá, me dijo que iban a cortar la comunicación nuevamente, que querían dejarme descansar de todo este tiempo, porque ellos también son conscientes que cuando uno tiene este tipo de contactos se le desordena un poco la realidad y la mente. O sea, claro, si hay cosas que uno se demora en digerir, si necesitas tiempos pasivos de introspección, de recapacitación para darte cuenta de muchas cosas. Y cortaron la comunicación y no volví a escucharlos, los empecé a extrañar, no sé, de unas maneras muy fuertes, uno se apega mucho. O sea, sí me dio hasta una especie de depresión por no tener estos seres ya con comunicación conmigo, pero es algo que, bueno, uno va superando, ¿no? Y en 2023 murió mi padre murió en marzo de 2023, y en junio hubo una comunicación por parte de ellos que duró un mes, en el que me confirmaron que todo estaba saliendo como ellos querían, que ya iba a empezar a ver más y más en los medios de comunicación sobre esto. Están presionando, me dijeron, en diferentes lugares para que la humanidad esté preparada para el momento en el que lleguen. Y fue un mes como de: hola, ¿cómo estás? Estamos así, esto está pasando. Me actualizaron una información que necesitaba saber de unas relaciones sociales, podría decirse, con relaciones con extraterrestres, sí, como unos cambios que hubieron en determinados puestos. Los que estaban encargados de una cosa se encargaron de otras. Bueno, unas hijas mías que quería mucho me dieron la tranquilidad de que ya no estaban en trabajos forzados como las tenía. Bueno, o sea, me sirvió mucho esa última comunicación de actualización en 2023. Ya me di cuenta que se empezaron a mejorar mucho las cosas a como estaban antes. Y bueno, ahí cortó la comunicación, en un mes duró, y hasta el momento de hoy no he vuelto a recibir contacto por parte de ellos. Cuando intento viajar en astral ahora, hay un bloqueo, solo me dejan recorrer espacio en la Tierra.
ni siquiera me han permitido salir hasta Marte, que era mi mi primera base de exploración. Me dicen que no, que porque tienen unas sorpresas y que si yo salgo me puedo dar cuenta. Están preparando escenarios en muchas partes. Entonces, bueno, aquí estoy esperando ahora a que llegue el grupo de Amin, hagan la intervención al planeta y se me entregue el control del 50% del juego que creamos. ¿Te imaginas lo que es esto? Yo sé que ni siquiera lo puedes concebir, es algo muy fuerte. Y bueno, como te dije en algún momento, no me interesa que nadie me crea, de hecho no busco aprobación de nadie, pero sí contarle mi historia para dejarla ahí, que salga de mi boca antes de que salga de la boca de los extraterrestres cuando estén aquí. Claro, oye, ¿y te dijeron cómo se van a presentar? ¿Con qué figura? Mira, los seres que vienen, Sandra, son seres tan grandes que ni por más que quisieran pudieran entrar a este planeta. Esto es una gotica chiquitica. O sea, los seres de la dimensión de Amin, de la realidad de Amin, ni siquiera podían imaginar en llegar hasta este lugar. Pero con la ayuda del juego, de la virtualización de la realidad que se hizo, ellos también lo exprimieron, estudiaron su tecnología y desarrollaron uniones de la tecnología de ellos con lo que con la información que guardaba todo este juego, y desarrollaron un método en el que, a ver, para explicarte, el método que van a utilizar para venir es, van a crear naves en la realidad 3D que nos encontramos cerca, en un sector cerca a nuestro planeta, y van a crear seres biológicos robóticos muy avanzados. Para que se entienda, digo robóticos, porque un ser biológico también se entiende como una especie de robot, pero ellos van a utilizar tecnología de control para llegar acá. No van a venir directamente, sino que van a enviar las naves que van a construir en unos sectores con robots dentro, que van a ser controlados por ellos desde su dimensión para hacer la intervención. O sea, como si estuvieras jugándote un juego de un videojuego, y tienes tu control, tus gafas de realidad virtual, te las pones, te subes a la nave y vienes acá. Ese es el método que van a utilizar para llegar. Y pueden escoger cualquier tipo de cuerpo. Son seres tan avanzados que podrían hacerte un árbol con cara de pato, no sé, y meterse en ese árbol con cara de pato y venir así. Ellos eligen. Increíble. ¿Y qué vas a hacer con el 50%? Esto es lo más interesante, mira, eso es bonito, ¿no? Porque es que no únicamente me corresponde a mí ese 50. Ese 50 también le corresponde a muchos de los que inicialmente construyeron el juego. Pero resulta que la mayoría de los que construyeron el juego inicialmente me traicionaron y nunca cumplieron con unos pactos que se habían hecho de entrega del juego antes. Igual fue por mi bien, por mi bien. O sea, a final de cuentas todo salió a mi favor. Pero la pregunta de que qué pienso hacer con mi 50, no te la puedo responder hasta no conocer qué es ese 50. Es que es algo tan grande que ni siquiera yo lo concibo un poquito, pero eso es demasiado. O sea, eso va a ser una locura. Obviamente, tomármelo con calma. Hay unos planes que, de hecho, como te mencioné en algún momento, hay unos planes que se van a llevar a cabo en la Tierra. Te mencioné sobre una intervención. Y esta intervención la van a dirigir los seres de la dimensión de Amin, junto con los creadores de la raza humana y los que están por aquí cerca, que también están invitados a la intervención.
De hecho, la intervención al planeta Tierra va a ser un evento muy grande, déjame revelarte esto. Va a ser uno de los eventos más grandes de toda la realidad. Digo realidad porque el universo es pequeño. O sea, yo la realidad la cuento por infinitos, por muchos infinitos. O sea, esto es algo bien raro. Pero la realidad es enorme. Y la intervención al planeta Tierra guarda algo muy grande. Y de hecho, eso grande que guarda es la creación de este juego. De una mente humana como la mía y de un pensamiento colectivo que se ha conformado por toda la raza humana, se formó la idea de la construcción de este juego, de esta virtualización, y se logró desarrollar por pura suerte. Soy sincero, a mí este ser tan poderoso, que es el que tiene el control ahora del juego, él averiguó por todo lado ¿Qué soy? ¿Cómo hice eso? O sea, eso era casi imposible. Y a la final dijo, Malek, ya sé cómo hiciste eso. Solo tengo una respuesta para eso, me dijo. Eres un hombre con suerte. Eso fue lo único que me dijo. Es un poco irónico. Porque oye, sí, fue mucha... Dime. Tengo otra pregunta. ¿Alguna vez se materializaron en la tercera dimensión, o sea, en este plano físico, o siempre fue a través del astral? Siempre fue a través del astral. Nunca pude tocar, no, pero ver sí. Cuando miraba las siluetas, a veces me intentaba acercar a tocarlas, pero desvanecía. O sea, era como tocar un fantasma, así como te imaginas tocar un fantasma. Pero no, tocar algo físico, tangible, que lo pueda tocar. En una ocasión, y tengo una prueba de ello. Eso fue en 2017, en un lugar en mi finca, una nave, era una nave esfera grande, que llegó y me dijo, ya es hora de irnos, estamos listos para que vengas con nosotros. Y yo estaba sentado en un muro. Me bajé del muro y les dije, vale, perfecto, voy por mi mamá y por mi familia, porque yo había hecho negociaciones con ellos para irme con mi familia, que somos 7, con mi papá en ese entonces. Cuando me levanté, esta voz me dijo, Malek, no, esta vez te vienes tú solo, y luego arreglamos lo de tu familia. Y yo le dije, no, yo hablé y negocié claramente con ustedes que íbamos los 7. Y la esfera llegó y me dijo, lo siento, Malek, pero esta vez no van a poder ir. ¿Vas a venir tú solo, sí o no? Y yo me encapriché y le dije que no. La esfera estaba enfrente mío. Luego la esfera golpeó contra una montaña, dejó un hueco en la montaña y se fue. Me dijo después la comunicación que tendrás que esperar a la siguiente oportunidad para que puedas ir. En esa época, el que estaba controlando eso era A. Si me hubiera ido en esa esfera, en ese entonces, pobrecito de mí, me hubieran esperado cosas muy feas, muy malas. Interesante. Sí, esa fue la única vez. Y de hecho tengo la foto de la montaña con el hueco. A ver si luego me la compartes. Claro, yo la busco, yo te la comparto. Recuerdo que la tenía en un celular viejo, pero la había se la había mandado un amigo en TikTok, y justo hace como un tiempo, revisando los mensajes, a un amigo por Messenger, digo. La vi ahí, que la tenía en un chat de Messenger, la foto. Sí, por eso la tengo. Oye, te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué fecha de nacimiento tienes? Yo nací el 23 de enero de 1991. O sea, ahorita tienes 91, 32. No, 33, ¿verdad? 4. Ay, 4, que son 34 añitos. Ya 34, ok. Y desde los 23 me marcó esto, o sea, sí, a los 23 fue que me di cuenta de este contacto consciente. Claro, ellos con el tiempo me hicieron recordar unos sueños que tuve de niño, justo en esta finca donde tuve las experiencias. Yo de niño guardaba un sueño en el que una montaña
que es en forma de pirámide, es una montaña completamente triangular en forma de pirámide, justo enfrente de mi finca. La punta se abría y salían naves. Este sueño nunca lo olvido. Luego ellos me dijeron que este era un sueño de pequeño que también me habían otorgado. Ellos tienen predispuesto muchas cosas, o sea, de hecho tengo mucha certeza de que lo que experimenté entre 2014 y 2017 fue programado desde mucho antes hacia mí. Impresionante, Malek. Pues sí, es de las historias que suenan increíbles, ¿no? Que suenan como de, ay, ¿a poco tú? ¿A poco tú eres el Exacto, sí, yo sabía eso. ¿no? Sí, Pero total. Sí, soy consciente y por eso durante mucho tiempo dije, hombre, esto pues es mi verdad, es mi realidad y yo he tenido que aceptarla para seguir mi día a día. claro. Pero soy consciente que sí, o sea, a mucha gente le he contado y algunos como que, unos se burlan, otros no la creen, otros dicen, bueno, y si hay extraterrestres, ¿por qué te contactaron a vos y a mí no? Y otros son como que, no, eso es imposible, ¿me entiendes? Sí. De todas maneras. Va a estar interesante este tema de cuando hagan la intervención. Y pues ojalá me platiques cuando ya llegue a ti Amir, ¿verdad? Se llama, para pues, Amin. Cuando llegue Amin para saber qué está pasando, ¿verdad? Saber tu historia. Claro, es que te aseguro, o sea, ahora lo podrá escuchar mucha gente. Nadie la va a entender, nadie la va a creer. De hecho, la mayoría estoy seguro que ya me ha pasado. O sea, la mayoría se van a burlar, no le van a dar la seriedad del tema, porque de hecho hasta me parece un poco peligroso contar esta historia, porque es que es real. O sea, y cuando seres de esta magnitud se enteren de que un montón de gente se puede estar burlando de ellos y de estos temas tan importantes, a mí de hecho sí me asusta un poco lo que les puedan llegar a hacer a los que se burlan de esto. Pero pues ya es responsabilidad de ellos. Yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que los otros entiendan o hagan con lo que entienden. Es fuerte, esto es muy fuerte, pero bueno, es tu realidad y es lo que elegiste, lo que te tocó y gracias por compartirlo. Eso es lo fuerte, la realidad en la que me pone a mí. O sea, si te das cuenta de la historia, a mí me pone en una realidad de Mesías es poco, man. Qué pena la confianza de Mesías. O sea, me pone en una realidad que, o sea, no sé, yo sí me he puesto a pensar también que qué voy a hacer con todo esto. De hecho, cuando venga aquí la intervención extraterrestre, te seré sincero, y si yo llego, es que uno de los principales objetivos de su llegada es porque vienen a mí, o sea, vienen a verme a mí. Y eso nadie lo va a entender, nadie lo va a creer, o sea. ¿Cómo? Pero si entiendes la historia y pues te darás cuenta, o sea, de hecho, el principal motivo por el cual vienen, de hecho, es por el juego que yo hice. Luego está el entorno, el problema del planeta, y para ellos luego está el solucionar este problema del mundo. De hecho, es más importante la entrega de esto que se le llamó paquete. O sea, bien complejo, Sandra. Mi realidad es bien fuerte, te soy sincero, y tampoco espero que, aunque te juro que es mi verdad total, tampoco espero recibir por parte de las personas el entendimiento de esto, no. De hecho, me da igual si lo entienden o no espero que se comporten de una u otra forma al saber esto, no. Pero cuando lleguen los extraterrestres y cuando se cuente esta historia de la mano de ellos, que se va a hacer, porque hay un programa que se va a correr cuando lleguen, que va a ser exactamente la presentación de lo que fue la construcción de la realidad virtualizada, o sea, del juego. Se va a presentar eso que se hizo
se va a presentar a todos los que intervinieron en ese proceso, a todos los que aportaron. Mejor dicho, va a ser el evento, o sea, te va a sonar a película, pero va a ser el evento cósmico más grande de la existencia de toda la realidad, lo que se va a formar aquí, justo cerca a la órbita del planeta Tierra. Porque no es una nave, ni dos, ni tres las que vienen. De hecho, son miles, millones. Cuando vean la cantidad de naves espaciales que están llegando a este sector del universo, o sea, de hecho, sé de fuentes muy confiables, pues para mí, que van a utilizar en el espacio exterior de nuestro sistema solar una tecnología tan fuerte capaz de acelerar la expansión del espacio en muy poco tiempo para tener el tamaño adecuado para recibir a todas estas naves que van a venir. O sea, esto ya raya lo absurdo para muchos. Pero sí me imagino lo que va, todo lo que va, hacia dónde vamos. Y mira, Malek, también el que llegaras aquí no es ninguna coincidencia, ¿eh? A mí también, te digo, yo no hago viajes astrales, ni tengo comunicación telepática de como tú lo haces, pero a mí también me llega información. O sea, yo sé cosas que también suenan como una locura. Todavía no he logrado aterrizarlas para compartirlas, pero lo que me dices no, por eso no, o sea, no pienso que estás loco, ¿sabes? Ya. No, de hecho yo descarté hace mucho rato la posibilidad de locura, porque también la consideré. Somos personas inteligentes y logramos determinar eso en nosotros. También pensé en eso, o sea, después de todo lo que viví, yo quise saber qué fue eso. Y llegué a pensar, ¿será que en serio mi mente falló? No sé, de pronto me dieron alguna droga, algo que me dañó la mente. Llegué a pensar, dije, ¿y qué tal si todo esto es un programa de control mental de la élite, de los... Llegué a pensar, yo soy palestino, te dije. Llegué a pensar que hasta programas de sionistas, programas de la élite mundial para dañar a las personas, no sé, pensé mucho. Pero eso también va a existir, eso también va a existir. Ese es el gran peligro. Muchas personas van a estar manipuladas mentalmente por la élite y no van a saber qué hacer cuando lleguen estos otros seres. He ahí lo interesante, cómo se va a poner esto. Sí, el mundo tiende a mostrarnos un panorama bien complejo muy pronto, y ya lo está haciendo, o sea, mira que los mayores eventos que han sucedido con respecto al tema OVNI han sido a partir del 2020. Y fue justo la fecha en la que yo firmé el contrato con Amin, o sea, porque yo salí en astral. Recuerdo que me dejaron, salí en astral hasta la nave nodriza, una cerca que la conozco, y de ahí me transfirieron de conciencia al sector donde se encontraban unos delegados de Amin, y ahí fue donde me afirmaron que se aprobó la intervención, que están haciendo todo el proceso de información a los extraterrestres más cercanos a nosotros, porque es que no es que van a venir aquí y llegan acá de una sin importarles todo el orden jerárquico que hay arriba. Ellos van lugar por lugar, presentándose en uno, haciendo uno, cumpliendo un protocolo. Y según lo que me dijeron en el 2020, el protocolo que habían establecido ni siquiera involucra el viaje en el espacio, porque la tecnología que tienen les permite llegar inmediatamente. Lo que los detiene es los compromisos a cumplir en diferentes lugares para poder llegar hasta acá bajo, ¿cómo se dice? Para poder llegar hasta acá teniendo, como quien dice, todos los papeles en regla, ¿ya? Aunque no les hace falta, pueden llegar si quieren inmediatamente, utilizar la fuerza, hacer lo que quieran. Ellos no quieren dañar el equilibrio ni la armonía que puede existir aquí. Quieren hacerlo todo bien hecho. Y eso es algo que me sorprendió y me llamó mucho la atención de Amin, o sea, y el grupo de ellos.
sí tienen mucha conciencia de lo correcto de las cosas. Ujú. Y bueno, no nos quedará más que por ahora Espera. esperar. Y exacto. Muy bien, Malek. Pues muchas gracias. Gracias por compartirnos tu historia. Y pues ya no me contaste el tema de la abducción negativa. Si quieres, lo dejamos para otra ocasión. Vale, Sandra, cada que quieras hablar de ello, no sé, hagámoslo. Mira que, como te dijo, son tantas las cosas que almacena mi mente que hasta resumirlas, siento que dejo muchas cosas importantes por fuera. Claro. Sí, no, me imagino que lo que quería es complejísimo resumirlo en 3 horas. es complejo, pero quería resumir como el inicio, el desenlace y como la conclusión de mi contacto. Y hasta que no estén aquí, o sea, esto es algo que yo afirmo, y para muchos va a ser muy difícil de aceptar. Y es mi verdad, Sandra. Claro. Pues un gusto. Juega un papel muy importante. Ahí cuando lleguen a ti, me marcas. Me marcas y aunque sea me das una acción, me das un porcentajillo. Ay, caramba, qué linda. Es que eso es enorme, eso es una cosa increíble, o sea, para manejar la cantidad de los porcentajes que corresponden allá arriba, Está cañón. a mí en un momento ¿Cómo? Está fuerte, está fuerte. Aló. Sí. Igual yo soy muy delicado por el hecho de que yo les dije a estos seres que ni siquiera yo sabría qué hacer con todo eso, hasta no saber qué es todo eso. Claro. O sea, por eso a mí me propusieron algo que cuando lleguen, separarme a mí aquí pasaría 1 minuto, no más, pero yo durante 1 minuto aquí podría experimentar más de muchos años, me hablaron más de 1000 años, en otro sector, informándome de todo lo que se hizo con el juego. Y me han hecho propuestas de ese estilo que he estado pensando, y digo, como que no quiero pasar tanto tiempo en otro lugar olvidándome de esto, de aquí, para luego volver y hacer, no sé, o sea, de hecho llegué a la conclusión de que las decisiones de lo que vaya a hacer las tomo cuando ellos estén acá. Sí, mejor. Porque igual necesito asesoramiento de muchos, o sea, cuando tienes algo así de grande, yo les dije, para tomar una decisión sobre la intervención al planeta, ellos me dijeron a mí qué tipo de intervención quería, cómo quería que modifiquemos el entorno. O sea, la tecnología que ellos tienen no se diferencia entre la magia. Con un botón podrían construir una casa para cada ser humano de la Tierra. Con un botón podrían construir una casita para cada hormiga que existe en la Tierra. O sea, tienen una tecnología increíble. Y si te dicen a ti, ¿qué harías? Pues uno no sabe qué es todo lo que tiene, y obviamente tiene que ser asesorado por seres que sí tienen conocimiento de las tecnologías que se vayan a aplicar. O sea, a pesar de todo lo que hice, yo soy un ignorante total en muchos de los temas que se desarrollaron en el juego, pero soy el que financió principalmente el programa de virtualización de la realidad que avanzó más grande en toda la existencia. Es loco, es muy fuerte, yo sé que es muy loco, pero en el 2027 o el 2032 lo recordarás a más tardar y dirás, Malek me decía la verdad, o en serio estaba loco. Lo vamos a tener en YouTube. Que sí, me gusta que quede una huella de todo esto, donde sea. Yo llegué a esa conclusión. Tenía escritas tantas cosas que quería compartir y a la final dije no. El que va a escuchar lo que viví, lo va a escuchar de mi propia boca mejor, en lugar de leerlo por ahí y cosas por el estilo. Claro. Entonces, bueno, va a quedar aquí la huella en el poder de tu conciencia. ¿Sale? Qué bonito título tu. Sí.
Pues es que he ahí el gran secreto. En la conciencia está el poder. Que es todo. Mira que aquí, yo hablando de la conciencia, te quiero soltar unita. Aquí mucha enseñanza nos dice que debemos entendernos como uno en el todo, ¿no? Como que es lo que nos enseña como... Bueno, pero mira, la conciencia maneja un cuerpo compuesto por millones de partículas. O sea, un cuerpo no es una sola cosa, son millones de cosas juntas. Ahora, tu cerebro articula todas esas cosas, pero siente desde, no sé, tú sientes, ahorita sientes tu dedito chiquito del pie, de pronto lo sentiste ahorita que te dije, pero normalmente uno no tiene la sensación de todo lo que lo compone. Cuando sientes cómo todo tu cuerpo compone un ser, yo ahí fue que comprendí la energía, el astral, esa parte que se puede mover ajena al cuerpo, controlada, claro, con la conciencia. Ni la mente la controla, es una conciencia ajena a esta mente. La conciencia es no local. Entonces, Exacto, sí, eso quería decir. es complejo, pero bueno, existe. Y poco a poco, también por eso se viene esta gran apertura de conciencia planetaria para que podamos comprender cómo funciona la realidad. Entonces, bueno, aquí vamos a estar presentes. Vamos a estar presentes dándole con todo, Malek, querido. Pues, querido Malek, te dejo que mañana yo tengo que ir temprano a otro trabajo extraterrestre que tengo por acá. Vale, qué bueno. Yo ahora estoy en stand-by en muchas cosas, estoy aquí. Como te dije, llegué a este pueblito, llevo 5 años en este pueblo, viviendo de una manera muy tranquila. Linda, se vive muy lindo por aquí, en comunidad. De hecho, estos 5 años, de contar, aquí en este pueblo, toda la gente me ha acogido mucho cariño. Después de haber perdido todo en el sector que me encontraba en Colombia, donde tuve los contactos, que perdimos la propiedad, todo eso, esos seres extraterrestres me trajeron a este pueblo. Y es un pueblo muy especial. Muchas gracias por compartir tu historia. Y pues amigos, si les gustó, déjenos sus comentarios. ¿Qué opinan? Ya queremos que lleguen los extraterrestres, que se hagan la presentación oficial. Todos estamos muy emocionados y pues también hay que tener cuidado con la narrativa que nos cuente la élite, el sistema, porque no creo que ellos quieran ni estén de acuerdo de que lleguen los extraterrestres. Ya les toca aceptarlo, ¿no te has dado cuenta de lo que ha sucedido últimamente? Yo estoy seguro que esas cabezas de la élite mundial han tenido muchos empujones a la fuerza por estos seres extraterrestres para ir revelando la llegada. Pero aún así están, claro. Lo digo igual, aquí en Colombia dicen cagados del miedo, porque la que les espera no va a ser fácil. Sí, se viene bueno. Se viene bueno, querido, pero pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Vale, con mucho gusto, que estés bien.